Les decía que nuestros abuelos o bisabuelos hubieran imaginado que cuando llegáramos a las puertas del 2022 las dictaduras serían cosa del pasado. Pues no, ahí está Venezuela, ahí está Ecuador, ahí está Honduras, ahí está por supuesto Nicaragua y desde luego está Cuba. Yo creo que es momento de dejar de romantizar las ilusiones de nuestros bisabuelos. En algún momento nos han mostrado para mal la diferencia entre los proyectos de nación encauzados por caudillos y por verdaderos líderes. Las libertades han sido menguadas cuando fueron encabezadas por caudillos. El desarrollo, la esclavitud, la pobreza y hasta la muerte, no me cabe duda de que esto es exactamente así. Ha llegado el momento de tomar posturas muy concretas porque las vacilaciones pueden costarnos mucho más caro de lo que habíamos pensado. Por eso estamos hoy aquí, porque desde el Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad vemos con mucha preocupación lo que sucede, los fenómenos de la región, y porque entendemos que Cuba es un eje sociopolítico en la región. Es un eje sociopolítico en la región. Y estamos aquí para mirar ese fenómeno con respeto, para escucharlo con muchísima atención y para aprender, y si nos permiten, para hacernos eco de eso, para tener una difusión regional. Déjenme continuar con la mesa de esta tarde sobre la influencia castrochavista en la región. Voy a presentar a dos personas. A mi amiga a la distancia, María Huerlao, la directora de Archivo Cuba. Buenas tardes, María, bienvenida. Y juro que sin espíritu de frivolización puedo decir un par de, ahora sí, caricaturescas frases, como que tenemos aquí una especie de 007. Tenemos a una ex agente de la inteligencia cubana. Enrique García, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿De qué manera podemos entender la influencia castrochavista si tenemos en cuenta dos cosas? La documentación acumulada por el Archivo Cuba y la evidencia empírica de un agente de inteligencia. Muchas gracias. Encantada en conocerte personalmente. Gracias por la oportunidad. ¿Se escucha? A ver si hablo en mi acento chileno, venezolano, puertorriqueño. Soy cubana, mucha gente me dice, no, nací en Cuba y soy cubana y mi alma está entregada a esta causa. Y bueno, me parece que es muy relevante que hablemos ahora sobre el tema hacia dónde va Cuba, preguntándonos qué es Cuba. ¿Cómo es? O sea, vamos a decir, solo quiero decir que primero, Cuba, yo considero que tenemos que hablar del régimen cubano porque el régimen cubano de hace 62 años ha secuestrado la soberanía de Cuba. O sea, decir Cuba en realidad es una forma de darle credibilidad, pero lo hacemos por cuestiones pragmáticas, ¿no? Pero hablábamos antes de lo que tú decías, que ya no hay tiempo de contemplación. Desgraciadamente llevamos 62 años de contemplación, donde la complicidad no es solo de la izquierda, sino de gobiernos democráticos y de la derecha que ha sido pasiva, que ha tolerado esto por falta de conocimiento, por cobardía, por intereses, por montones de cosas. O sea, quiero decir eso porque yo hice unas notas hoy en 20 minutos. Es muy difícil de tratar de examinar cómo es que Cuba tiene esta importancia tan grande. Yo les traje aquí el único libro que tengo en español, quería traer copias y no llegaron. Está en Amazon, que se llama La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales. Si ponen mi apellido Berlau, sale en Amazon en inglés y en español, que fue en realidad un ejercicio que comenzó como un bosquejo que yo comencé a preparar en octubre del 2018 porque me encontré fortuitamente a Antonio Ledesma y a Diego Arria en Nueva York y le estaba diciendo cómo es que no se examina más y se habla más de la intervención de Cuba en Venezuela. Yo llevaba años, por supuesto, diciéndole a mis colegas en la academia y demás
cuidado con Cuba desde que comenzó Chávez, y se mofaban, decían, tú estás paranoica, eso jamás va a pasar en Venezuela. Y entonces ahora lamentablemente con 6 millones de refugiados venezolanos y un desastre en este país, me parece que es tiempo de examinar cómo una isla en bancarrota técnica que está Cuba desde los años 80, que le debe al Club de París miles de millones de dólares, y a quién no le debe Cuba, ¿no? Es una economía parásita desde que prácticamente comenzó el castrismo en los años 60, que acabó con la productividad de Cuba, por lo demás, que no era el caso cuando llega Fidel Castro al poder. Como esa isla en bancarrota, que es 8 veces más pequeña que Venezuela, que tiene 1/3 de la población de Venezuela y un subdesarrollo mucho mayor, pudo ocupar a Venezuela, como yo llamo, una ocupación estratégica, porque es así, sin disparar un tiro, sin una fuerza militar obvia, ¿no? De una manera estratégica, y eso es lo que yo intenté hacer en este libro, que no es un editorial. El libro tiene más de 1.600 citas bibliográficas, más de 800 fuentes. Fue un intento de hacer un estudio porque cuando empecé a examinar casi no hay bibliografía. Hay un excelente trabajo de muchísimos periodistas, algunos estudios académicos. Hay un trabajo, por ejemplo, de una venezolana, Thais Peñalver, sobre los 12 golpes que se dieron que Tata se refirió a eso brevemente, ¿no? En Latinoamérica en los años 80, cuando Cuba propició la insurgencia armada, y lo que estamos viendo ahora, la recreación, el Part 2 comenzó comenzó en el verano del 2019 en Puerto Rico. La gente me mira así, pero las características son así, y luego se expande por la región, Ecuador, y se remonta a muchos años muy anteriores, por supuesto. Por supuesto, ¿no? El libro entonces hace un repaso de la historia, todo lo que habla el Tata, cómo llega Chávez, que se desconoce esa historia, pero Chávez ya desde la cárcel, Fidel empezó a sonsacarlos, vamos a decir, ya las Fuerzas Armadas de Venezuela estaban penetradas. Déjame presentar a Enrique, ya lo presenté antes, pero Enrique, sería importante para nosotros comprender, dado que formaste parte de la inteligencia cubana, podría decirse de alguna forma, de la fuerza de gobierno y la infiltración de la fuerza de ese gobierno en varios países de la región. ¿Cuáles eran las acciones concretas que como agente de inteligencia tenías para expandir los alcances del gobierno cubano en la región? Y de paso, he preparado un orden de ideas, que voy a empezar por tu pregunta, y de paso explico, ¿no? Hay una ligera diferencia en la jerga, diríamos, de los servicios cubanos y cómo funciona la economía de inteligencia norteamericana. En el caso de Estados Unidos, tanto en el FBI como la CIA se le llama agentes a lo que en Cuba llamamos oficial. Entiendo. Fui oficial de la dirección oficial y especialista de la Dirección de Inteligencia de Cuba, que es el aparato de inteligencia cubano en el exterior. Ok, perfecto. Ahora sí. Ahí está. Ok. Fui oficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba, que es el aparato de inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba que opera en el exterior, o sea, que opera en todo el mundo. ¿Qué hace? Precisamente esa es la pregunta de los 64.000 pesos, porque se habla mucho y la manera más fácil de mostrarlo es yendo a los hechos. Cuando vemos hoy en día, y voy a explicar los ejemplos, ¿no? Cómo se hace. Cuando vemos hoy en día, y hemos visto durante 63 años, el poder, la influencia de Cuba en los escenarios internacionales, la influencia de la dictadura cubana en los diferentes países, incluidos los Estados Unidos. Cuando vemos gobiernos que inexplicablemente, a pesar de no defender ideas socialistas o comunistas, han apoyado y apoyan a la dictadura cubana, atrás de eso, en el 99% de los casos, está hay maletas y maletas de dinero. Está el Servicio de Inteligencia cubano. Cuba tiene, después voy a decir más o menos brevemente mi trayectoria cuál fue para que se comprenda, porque hablo con propiedad, ¿no? Esta historia a mí no me la contaron, yo fui protagonista y lo hice perfectamente cómo se hace. Y voy a poner varios ejemplos también. Cuba, el Servicio de Inteligencia cubano, que es la muleta
de su trabajo en el exterior, la contrainteligencia que opera en Cuba es la otra muleta que se puede hablar en otro momento, recluta agentes. Agente es aquella persona que trabaja de manera subordinada, sistemática y secreta para el servicio cubano, que es reclutado, son nacionales de esos países, que es reclutado por el servicio cubano, luego un periodo de estudio y de relaciones que puede ir desde 3 meses hasta 6 meses o un año, se recluta y comienza esa relación clandestina con el servicio de inteligencia cubano. ¿Qué tan grande es ese ejército secundario? Bueno, ese ejército, como efecto multiplicador vamos a ponerlo, ¿no? La inteligencia cubana, cada oficial de la inteligencia cubana atiende aproximadamente entre 10 y 15 relaciones de inteligencia. Porque, bueno, hay otras relaciones de inteligencia que son las relaciones de confianza, que son las personas que también colaboran con el servicio de inteligencia cubana, pero lo hacen de manera pública. Por ejemplo, los periodistas que tienen la justificación de verse públicamente con los oficiales de la inteligencia cubana, los oficiales legales. Porque, bueno, la inteligencia se divide en 2 áreas. Una son los oficiales legales, que son aquellos que ocupan plazas diplomáticas, periodísticas, comerciales en el mundo, y otra área de la inteligencia es la actividad de los oficiales ilegales, como algunos miembros, por ejemplo, algunos 2 miembros de la red Avispa aquí en la Florida, que fue detenida hace muchos años, o sea, pues a finales de los años 90. La pregunta... Los ilegales son los que asumen identidad de otras nacionalidades. Claro. Pero déjame interceptar en esa pregunta. Vas. Porque justamente con Enrique, hace como 2 días le dije, calculemos cuántas relaciones de inteligencia puede tener Cuba en América Latina. Eso nos va a permitir saber el tamaño de ese ejército. Exacto. 100 oficiales, como mínimo, ¿no? 100 oficiales cubren América Latina, cada uno si manejaran 13 relaciones, son 1.625 relaciones. ¿Distribuidas en cuántos países? Distribuidas en toda América Latina y el Caribe, y fuimos país por país, lo que recordaba Enrique, y entonces a partir del 89, que es cuando él deserta, viendo los países que han abierto embajadas con Cuba, porque inmediatamente ahí meten más agentes, meten más oficiales a manejar inteligencia. Quiero decir también que los Estados Unidos, y esto está en el portal de Archivo Cuba, en inglés y español, si buscan el proyecto de intervenciones de Cuba, hay una tabla de cuántas relaciones se estima que tiene Cuba, la inteligencia cubana, en Estados Unidos, y superan los 5.000. Les decía hace rato que no vamos a enseñarle a los bolivianos a mascar coca, es decir, no estamos hablando con cubanos para que los cubanos aprendan. El objetivo de estas conversaciones es que quienes nos miran desde otras partes de la región se empapen de estos temas, y por eso es que algunas preguntas pecan de rudimentarias. Pero es que quiero trazar una línea que nos permita dibujar el tamaño de la injerencia del gobierno cubano en la región. ¿Qué acciones concretas pueden describir tú desde Archivo Cuba y tú desde tu experiencia como oficial de la inteligencia cubana en la región? No, te iba a decir algo para darle a Enrique la oportunidad de explicar cómo, por ejemplo, Cuba trabaja con las asociaciones de solidaridad. Te estoy dando un dato el que sale en Granma, el diario oficial del Partido Comunista Cubano. Cuba tiene 2.000 asociaciones que trabajan en la solidaridad con Cuba en 152 países. Eso es un dato del 2012. Y encima de eso, asociaciones de egresados. Todos los estudiantes que han ido a Cuba con supuestas becas del gobierno cubano, entonces forman asociaciones de solidaridad, y principalmente se manejan por el Instituto de Amistad con los Pueblos. Y describe cómo funciona eso. Sí, o sea, yo quería explicar, para un poco saltar un momentico hacia atrás, ¿no? Vas. Cómo, o sea, pues yo describir lo que son los agentes más o menos muy rápidamente, lo que es una relación de confianza. El trabajo de la inteligencia, bueno, incluso que estemos hablando, vayan X cantidad de cubanos presentes aquí, debo decir que el trabajo de la inteligencia no todo el mundo lo domina tampoco, porque bueno, es un poquito más complicado, un poquito más sofisticado de lo que se lee en los libros incluso de espionaje. No mencioné las motivaciones, porque si vamos a hablar de ejemplo, aparte de mencionar, las motivaciones pueden ser política ideológica, la moral psicológica, que es el chantaje que Cuba la emplea con frecuencia, y la material, que es el dinero, que Cuba la usa también, y los servicios cubanos la usan. Yendo a lo que explicaba la pregunta de María, para volver, quiero poner algunos ejemplos de la efectividad del trabajo de la inteligencia que yo conocí y palpé, y que veo que se sigue operando, porque por cierto, todavía veo compañeros de mi generación
los veo con posiciones muy importantes en embajadas cubanas en el mundo, que evidentemente siguen operando libremente y que estuvieron conmigo juntos en la inteligencia, siguen trabajando en la inteligencia cubana. Volviendo a lo que dice María, esto es un enjambre, porque ¿qué pasa? Está el trabajo de la inteligencia, pero el ICAP, por ejemplo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, trabaja muy entrelazado con la inteligencia y recibe el apoyo de la inteligencia. Entonces el ICAP tiene oficinas utilizando simpatizantes de Cuba, que es otra cosa, la parte pública, en cuanto pueblito uno va de América Latina a veces, en Bolivia, yo viví en Bolivia, estuve en el Centro de Inteligencia Cubano en Bolivia en los años 80, y no había un pueblo Bolivia donde no hubiera una oficina del Instituto Cubano, de la Casa de Amistad con Cuba. Y todo ese trabajo, toda esa gente se dedican a hacer propaganda, eran invitados a Cuba, recibían regalos de Cuba, o sea, todo un trabajo de captación de ese personal que es parte de la faceta. Pero bueno, después está el Comité Central del Partido Comunista, que tiene otro aparato ideológico que distribuye propaganda y atiende gente en todas partes del mundo. O sea, es una maquinaria que únicamente, bueno, es para las personas que han crecido en el mundo normal, civilizado, es muy difícil percibir que un país pueda tener, y menos un país muerto de hambre, quebrado como es Cuba, pueda tener semejante aparato, pero por eso tiene la influencia que tiene en el mundo. ¿Pongo los ejemplos que iba a poner o no los iba a poner? Yo voy a ejemplificar. Te doy permiso, está bien, está bien. Te doy permiso, ya si no hay más opción. Bueno, yo quiero decir, te voy a poner 3 o 4 ejemplos de mis tiempos y lo puedo llevar al día de hoy. Cuando el último puesto en la inteligencia, estación que yo estuve en la inteligencia en cubana fue en Quito, Ecuador. Yo deserté hacia los Estados Unidos el 8 de enero de 1989. Estuve en Ecuador el año 87, 88. Me tocó vivir las elecciones de Ecuador en el año 1988. En Ecuador teníamos, aquel momento era el final de Febres Cordero, teníamos penetrado todos los partidos políticos, menos el partido de la derecha, el socialcristianismo, todos los demás partidos políticos. ¿Qué significa penetrado en los partidos políticos? Con agentes que trabajaban de manera secreta, clandestina, para la inteligencia cubana, haciendo informes, como en las películas, haciendo informes en película blanda, cargando escondrijos, con operaciones de inteligencia descargaban sus informes, así. Okay. Bueno, así teníamos agentes. Por ejemplo, el secretario privado de Rodrigo Borja, que fue quien gana la presidencia en segunda vuelta en el año 1900, en agosto de 1980, pero asume en agosto del 88 la presidencia de Ecuador. El secretario privado de él desde el año 1980, un señor que se llamaba, no sé si estará vivo o no, Mariano Bustamante, había sido reclutado por la inteligencia cubana en 1980. Borja representaba la izquierda democrática, que era la socialdemocracia en Ecuador. 3 de los que fueron ministros, que eran diputados en esa época de ese partido, eran agentes de la inteligencia cubana. Pero vamos a la campaña electoral. De los 7 u 8 partidos políticos que se presentaron, estaba el Social Cristiano, la Izquierda Democrática, el partido de extrema izquierda de General Fran Vargas Paso y el partido rordosista de Abdalá Bucaram cuando aquello. De estos 4 partidos, menos el Partido Social Cristiano, los otros 3 partidos, de manera secreta, sin ser agentes, los que iban corriendo en la carrera presidencial. O sea, quiero decir con esto, Borja no era agente cubano, simpatizaba con no los candidatos. No era agente, ni Abdalá Bucaram tampoco lo era. General Fran Vargas Paso, cuando salió preso, que había estado preso, sí había recibido dinero de Cuba, porque yo fui quien lo atendí. O sea, es un caso distinto. En la primera vuelta, de las 4 fuerzas políticas más importantes, 3 cogieron maletas de dinero de Cuba de manera secreta, porque se le acercaban, o buscamos la manera de buscar el acercamiento, se le ofrecía de parte de Fidel el apoyo incondicional, discreto. ¿Cuánto dinero? Bueno, estamos hablando en aquella época en Ecuador. En la primera vuelta se repartieron, el mayor paquete lo cogió Izquierda Democrática, y se le dieron como $660,000, que en aquella época era mucho dinero. A Abdalá Bucaram se le dio como $100,000 después, la primera vuelta, y a Fran Vargas Paso se le dieron como $60,000. Después, sumando en la segunda vuelta, las 2 fuerzas que pasan fueron Abdalá Bucaram y Rodrigo Borja. También de manera secreta se entregaron, te puedo decir los lugares, cómo se hizo, la historia que se le hizo, que ellos compraron. En las 2 vueltas terminó recibiendo Rodrigo Borja $360,000 americanos de aquella época, cash, en maleta, y Abdalá Bucaram alrededor de $240,000 entre las 2 vueltas, la primera y la segunda. Entonces,
Un tipo que le agarra una maleta de dinero, cualquiera que sea, aunque no sea comunista, a la inteligencia cubana, a Fidel Castro supuestamente para ayudarlo, bueno, yo quiero ver cómo va a votar en las Naciones Unidas después. Es un ejemplo. Claro, pero totalmente. Yo quiero ponerte, pues quiero seguir con los ejemplos. Voy a ir, porque si no me vas a monopolizar la conversación, voy a ir con María. Quiero que me des otro ejemplo de la influencia castrochavista en Latinoamérica. Bueno, es lo que yo llamo en el capítulo 10 de mi libro la competencia distintiva, que es una mezcla de capacidades que Cuba ha desarrollado simétricas durante décadas, que incluye el servicio de inteligencia entrenado por la KGB, ayudado por otros servicios y demás, con una cantidad de recursos inmensos, con un gobierno que tiene a disposición todos los recursos del Estado, todas las prioridades que Cuba. Entonces, parte de eso también es el aparato de propaganda al que aludimos anteriormente, pero nada más que ver prensa latina. Nuevamente, estamos hablando de una isla en bancarrota de 11 millones de personas. Yo no creo que hay un estado donde se pueda dar un ejemplo como el caso de Prensa Latina, que es un conglomerado gigantesco que tiene una plantilla que hace 2 años se calculó y se estimó con una persona en Cuba en 500 personas, 498 para ser exactos. Y encima de eso como 500 freelance que se contratan en distintos países. Enorme. Trabaja en 6 idiomas, tiene no sé cuántos websites, casas publicadoras, es un conglomerado enorme. Entonces, donde quiera que uno va en el planeta se encuentra el canal cubano, la radio cubana, y eso sin hablar de la penetración en la academia, es un enjambre, como él dice, inimaginable. Tienes flipando, Enrique, a la gente ahí con tus comentarios. Los tienes, como dirían los españoles, los tienes flipando. Venga, otro de tus ejemplos jugosos. Ejemplo, es interesante. Venga. Un poco hablar de inteligencia aburre, pero cuando uno pone los ejemplos no aburre. Veo caras bolivianas por ahí conocidas, voy a poner un ejemplo. Dos bolivianos. Venga, y después preparen sus preguntas en el público porque no voy a bajar a hacer preguntas de ustedes con los invitados. Hay un señor que se llamaba, ya falleció ya, Jaime Valcárcel, que era el agente Gavilán. Este señor fue reclutado por la inteligencia cubana en Nueva York en los años 60. Era funcionario de plantilla, o sea, quiero decir, funcionario de carrera de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York. Llegó a Estados Unidos en los años 50. Ese señor se reclutó en los 60, en su carrera dentro de Naciones Unidas, llegó a ser embajador de Naciones Unidas. Ese señor estuvo de jefe de la Oficina de Naciones Unidas en 2 de los conflictos internacionales más importantes en lo que estaba Cuba. Ese señor fue el señor que estuvo de jefe de la Oficina de Naciones Unidas como delegado personal del secretario general de las Naciones Unidas para la guerra de Angola. O sea, la guerra en Sudáfrica, ese señor con la oficina gigantesca que tenía Naciones Unidas la dirigía él. Ese mismo señor fue el delegado personal del secretario general de las Naciones Unidas para dirigir, para resolver el conflicto de Nicaragua. Estuvo a cargo de la oficina de la ONU en Nicaragua hasta el final del conflicto. Puede verificar el nombre, esos datos son públicos. Su esposa, que era la agente Yara, creo que era brasileña, ella, si no me equivoco, mi memoria ahora está andando rápida, era la que manejaba las comunicaciones porque él era un tipo muy ocupado. Voy a poner otro boliviano más que también hizo carrera en Naciones Unidas, muy famoso, ya falleció también este señor, incluso más importante que el anterior, que era Marcial Tamayo Sáenz, el agente E9. Sáenz llegó a ser, fue reclutado también por la inteligencia cubana en los años 60 en Nueva York, siendo plantilla de Naciones Unidas. Es muy interesante esto, porque Sáenz, que se llamaba un agente político ideológico, se le pagaban todos los meses $5,000 americanos, cash. ¿Y qué pasa? En la Oficina de Naciones Unidas, como los comunistas saben jugar el juego en las democracias, las autoridades norteamericanas de contrainteligencia no pueden operar dentro del territorio de las Naciones Unidas en Nueva York. Y entonces el dinero en Nueva York se le pasaba en los baños de Naciones Unidas, los sobres de dinero, y sus informes de inteligencia los entregaban a los baños de Naciones Unidas, porque el FBI no podía estar ahí vigilando, porque son las Naciones Unidas. Entonces este país ofrece su territorio, históricamente lo ha ofrecido para que hagan espionaje descaradamente en Nueva York como se hace. Entonces, este señor que estoy diciendo, Tamayo, fue delegado personal del secretario de las Naciones Unidas en conflictos
internacionales también, pero llegó a ser el enlace en los años 80. Aparte que fue ministro con el gobierno de Siles Suazo, estuvo un tiempito el ministro con Siles Suazo, que fue la época que yo conocí el caso. El expediente pasa del Departamento de Estados Unidos, mi Departamento de Inteligencia de América Latina y Caribe. El expediente de ese señor pasa precisamente porque en el momento que yo estoy atendiendo Bolivia, él estuvo temporalmente de embajador, creo que fue de ministro o al principio del gobierno de Siles Suazo en Bolivia. Y después regresa otra vez a Estados Unidos. Llegó a ser, a principios del gobierno de Ronald Reagan, llegó a ser el enlace del secretario general de las Naciones Unidas con la Casa Blanca de Ronald Reagan, a principios de los años 80. Tenía en su cuenta, en su caja de seguridad, en un banco en Suiza, tenía un diario del Che dedicado por Fidel Castro, porque estuvo en Cuba en uno de sus viajes secretos a Cuba para entrenamiento. Fidel lo recibió y le pidió a Fidel que le dedicaran, y la única condición que le puso la inteligencia es que lo guardara en Suiza. Pero un último ejemplo, Perú en los años 70 recluta la inteligencia cubana a un teniente coronel de las Fuerzas Armadas peruana, que llegó en los años 80 a ser general jefe de Servicio de Inteligencia de Perú, ¿okay? De las Fuerzas Armadas de Perú. Entonces, cuando vamos a Estados Unidos, aunque a los americanos no les gusta hablar mucho, mi país adoptivo no les gusta hablar mucho de eso, porque este es mi país también, pero bueno, cuando vamos a los ejemplos de Ana Belén Montes, por poner un ejemplo, Marta Rita Velázquez, ya nos vamos a parte de la Rea Avispa aquí en la Florida, vamos a hablar. O sea, Ana Belén Montes, entonces muy bien, que fue en este caso una de las espías más importantes que se han descubierto aquí en los Estados Unidos, espiando para un país extranjero, que bueno, fue la analista principal de la DIA, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército Americano, que recopila información, coordina las operaciones entre todos los aparatos de inteligencia del ejército y al mismo tiempo funge como enlace o enlazaba, también tenía comunicaciones con la CIA y con el resto de la comunidad de inteligencia. Era la señora que influenció en los años 90 sobre la administración norteamericana para decir que Cuba no era una amenaza. O sea, la que asesoraba en inteligencia, o una de las principales analistas del gobierno norteamericano, era agente de Cuba, agente reclutada en los años 1980 en Nueva York por el oficial Mario Monzón, que fue el que la reclutó, o Marta Rita Velázquez, y un largo etcétera, y los que deben estar sueltos por toda la comunidad de inteligencia y el gobierno americano, y sin contar el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, me voy a parar, le aviso al señor director de cámara que me voy a parar un segundo, porque si ¿tienen preguntas por aquí? ¿Alguien tiene una pregunta? Me voy a bajar, me voy a bajar. Vamos a hacerlo como en los viejos tiempos. Venga, a ver, ¿para cuál de los dos es la pregunta? Para el señor, tengo una pregunta. Caballero, buenas noches. Me gustaría preguntarle, si Estados Unidos decidiera intervenir militarmente esa cochinada de régimen que hay en Cuba, que tiene aguantando hambre las personas, ¿cuánto tiempo cree usted que logre esa derrota? ¿Una noche o 5 días? Bueno, está acotando la ventana de tiempo bastante, de todas formas. Voy a empezar por decir una cosa. Yo soy un experto en inteligencia. No soy un experto en operaciones militares, ¿no? Obviamente, Estados Unidos es el país, la potencia militar más poderosa del mundo. Quiere decir que Cuba, desde el punto de vista militar, sería no hay que ser un genio para entender que sería un problema de obras nada más. Lo que pasa es que estamos hablando de algo que no sucederá nunca, ¿no? Pero bueno, la respuesta es esa, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta para María? Me voy a bajar por acá, a ver. Vamos con la siguiente porque ya vamos a ir terminando. Sí, más que una pregunta es una hipótesis basada en lo que ustedes han dicho. En la época moderna aparece Chávez con el petróleo, con lo cual financia fundamentalmente todo lo que ha sucedido. Y yo me pregunto ahora, todo ese dinero que está producto de la corrupción que aparece junto al narcotráfico en este siglo, le está dando el fuel, el combustible para que Cuba siga trabajando en los términos que tú dices, quizás con más fuerza todavía, por ese combustible que la corrupción ha producido en Latinoamérica en las relaciones de Chávez. ¿Eso es obvio? ¿Puedo intentar? Por favor, María, por favor. Fíjate, qué buena pregunta, porque yo pienso que como ya Venezuela, al adoptar el modelo cubano,
se ha también ido a la quiebra, vamos a decir, pero Venezuela es un país muy rico que tiene no solo petróleo, pero sino otros recursos minerales que no tiene Cuba, y además es el eje del narcotráfico, del cual Cuba se tuvo que salir por lo menos oficialmente. Yo creo que la debilidad económica de Cuba en este momento y política pone todavía más en peligro al continente. Porque lo que hay que entender es que este es un plan continental que ideó Fidel Castro desde antes de llegar al poder en Cuba, desde que estaba en la Sierra Maestra. Y él hablaba de Perú, pero hay de Perú en los 70, ¿no? Pero hay un reporte del embajador cubano en Lima de octubre de 1960, donde hace una lista de todos los pagos que estaba haciendo Cuba ya en Perú en el año 60, donde se estaba empezando a crear y entrenar la inteligencia cubana, y es una lista larguísima, donde Cuba ya ha gastado $350,000 en pagos de $3,000 académicos, periodistas, partidos políticos y demás, y sin contar los partidos comunistas, que también se le pasaba dinero. O sea que estos son décadas de trabajo, de sembrando redes en los distintos países, y lo que yo creo que vemos es que con el quiebre vamos a decir, el quiebre económico en Venezuela y la baja de los subsidios, por eso es que viene la insurgencia que estamos viendo del 2019, que es un cambio de tácticas, es que ya se ensayó en los 80, porque se dieron cuenta que el modelo del Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, de tipo gramsciano, de guerra cultural, demoraba mucho, hubo reveses y tenían que avanzar cuando ya estaba el Grupo de Lima actuando sobre Venezuela, y ahí es que ellos sacan esa carta. Entonces yo creo que más que dineros que hay rondando por ahí, hay una necesidad de consolidar el proyecto de que ellos le llaman integración, pero en realidad es la expansión del modelo cubano para captar recursos y organizar sus fuerzas. Nada, vas, Sí, Enrique. muy brevemente quería ampliar algo de lo que decía María, y es lo siguiente. Si bien es cierto todo este aparato que tiene Cuba, lo ha podido mantener, no es menos cierto, y es importante subrayarlo, que ellos, si no fuera por la cuestión económica, o sea, el periodo especial, Cuba con muy pocos recursos económicos como tuvo en los 90, necesita, para mantener este aparato de inteligencia externo y de influencia, eso cuesta dinero, ¿ok? Y igual que cuesta dinero mantener el gigantesco aparato de contrainteligencia interno dentro de Cuba, que es el que reprime y controla al pueblo. ¿Qué sucede? ¿Y por qué les cuesta dinero? Porque toda esta casta privilegiada de oficiales de inteligencia, porque además la media de los oficiales de inteligencia en Cuba no viven, o los oficiales de inteligencia no viven al nivel que viven el pueblo de Cuba. O sea, tienen una serie de prebendas y de privilegios que los hacen vivir con un nivel de vida superior al resto de la gente. Y bueno, es una clase que necesita ser recompensada materialmente. O sea, no es un problema ideológico, la realidad es esa, que viven mejor que el resto de la población. Y la contrainteligencia, o sea, tal vez comparado con Occidente es otra cosa, pero en un país de miseria, el que tiene un poquito menos de miseria es rico al lado del otro. Bueno, con la contrainteligencia igual, la contrainteligencia que es gigantesca le cuesta dinero a Cuba, porque está la gasolina de las motos, los oficiales de contrainteligencia, etcétera, los carros, el transporte, o sea, los privilegios que tienen con relación al resto de la población. Entonces, eso en los 70, en los 90 lograron mantenerlo. Apareció, si no hubiera aparecido Chávez, y la presión aparecido, y no solo apareció, Chávez fue buena medida manipulado y proyectado por Cuba, ¿no? Y se consolidó gracias a la dictadura cubana. Pero bueno, si no hubiera sido por el dinero de Venezuela, era insostenible económicamente, porque económicamente ese país nunca va a funcionar, o sea, con ese sistema nunca va a funcionar, y entonces hubieran ido al final. Y luego ellos siempre han tenido una válvula de salvación, y bueno, luego de Venezuela ha sido en los últimos 20 años su vía de escape, y al mismo tiempo la posición de muchos países en el mundo, incluido durante buena cantidad de tiempo el gobierno de los Estados Unidos, no fue de presión económica hacia Cuba. Yo personalmente soy un defensor de las presiones económicas, es obvio por lo que estoy diciendo, ¿no? Bien, vamos casi a terminar, pero me voy a quedar con dos preguntas, por favor. Una es para ti, María. Archivo Cuba ha documentado abusos de todo tipo
tortura, muerte, encarcelamiento, venta de tejidos humanos. ¿Qué de todas estas historias, de este enorme cúmulo de información que has logrado reunir, es lo que más te ha impresionado? Pregunta. Bueno, pienso que el régimen es capaz de todo. O sea, de este Sí, gobierno... dijimos tejidos humanos y no fue una exageración. Sí, estoy por publicar un libro sobre la venta de productos humanos, de sangre y derivados del cuerpo humano, glándulas, extractos y órganos de Cuba. Ellos son capaces de todo. A mí lo que siempre me impacta y lo que motiva mi trabajo es el sufrimiento humano que ha causado eso, y no solo entre los cubanos. Y quiero aprovechar para meter una cosa aquí, porque aquí, para que la gente se haga idea del poder que tiene Cuba, estaban mencionando cómo el presidente Lacalle de Uruguay enfrentó a Díaz-Canel en México. En México, en la reunión de la CELAC, con la letra de Patria y Vida. Regresó a Uruguay, donde hay una brigada médica hace años, oftalmológica, de como 50 profesionales de la salud, y no ha sido capaz de cambiar los términos de la brigada. O sea, es tan poderosa la izquierda, son tan poderosos los intereses, que un gobierno de derecha no puede acabar con una práctica que es esclavitud moderna, es tráfico de personas, y no cambian. O sea, te quiero decir que a mí lo que más me agrede es la falta de principios que ha habido, no solo de los gobiernos de supuestamente progresistas, pro democracia y pro derechos humanos, sino de las derechas que dicen, ¿cómo podemos seguir permitiendo eso? Y además que nos amenazan a nosotros. Eso todavía, esa ingenuidad prevalece aún en gobiernos como el de Uruguay. Tengo apoyada mi mano izquierda sobre un hombre que tiene un pedido de captura y una pena de muerte. Quiero saber qué fue lo que te hizo desertar, lo que te hizo convertirte ante los ojos del gobierno cubano en un traidor. ¿Qué fue? Muy rápidamente lo digo y creo que ahí sí respondo la pregunta, ¿no? Fue un proceso, es una transición. Yo nací el 9 de julio del 58, o sea, yo nací 6 meses antes que llegara el gobierno de Fidel Castro al poder, o la dictadura de Fidel Castro al poder. Crecí en un ambiente, mi padre fue funcionario del gobierno cubano, cuando luchó contra Batista primero, y después fue funcionario del gobierno desde sus inicios y fue parte del gobierno cubano toda su vida. Crecí en una casa comunista, por decirlo así. Tuve el lavado de cerebro, que yo no sabía qué quería decir, lo entendí al cabo de los años desde que era niño, ¿okay? Pero a pesar de eso, se me inculcaron algunos valores de decencia. A pesar de que tuve una formación marxista-leninista desde niño, lo primero que descubrí, para hacerla fácil, fue que Fidel Castro no era marxista. Ya eso a los 15 años yo lo sabía, que Fidel no era marxista. Fidel, en mi opinión, cuando yo todavía era marxista, Fidel era un descarado que estaba usando el marxismo para prorrogarse en el poder. Después, yo cuando entré a la inteligencia cubana, yo pasé 2 academias de inteligencia del que tenía la KGB para la inteligencia cubana. Yo pasé la academia para oficiales de la inteligencia cubana en Moscú en el año 80-81 y después pasé la academia para jefes de la inteligencia cubana en el año 85-86 en Moscú, la primera de 1 año, la segunda de 6 meses. Yo conocí la Unión Soviética de Leonid Brezhnev y conocí la Unión Soviética de Gorbachov, recién llegado al poder. Pude ver el socialismo, el comunismo real. Entonces, si me faltaba por conocer algo, pues, terminé de confirmar que no solo fue Fidel, utilizaba el marxismo, y después me convencí que el marxismo era una gran mentira, una gran utopía fabricada por Engels, Marx y revisada por Lenin, que había sido utilizada por otra banda de vagos que nunca en su vida trabajaron y que lo que utilizaron fue para hablar de manera más llana posible, ¿no? Su ideología. Llegó un momento en el cual yo, que debo decirlo, materialmente, nunca, ni de niño ni de joven, sufrí limitaciones en Cuba. Yo crecí en un ambiente privilegiado en Cuba y entré muy joven. Yo entré en la inteligencia cubana a los 19 años. Hice mi carrera, yo soy graduado de Derecho de la Universidad de La Habana también, trabajando ya en la inteligencia. Me pasé la vida viajando por América Latina, o sea, desde muy joven. Pero llegó un momento en que me sentí asco de mí mismo, ¿ok? Porque yo, cuando uno lee Rebelión en la Granja, no hay nada que refleje más que como Orwell cuando escribió eso en los años 30, tuvo la capacidad de reproducir, en los 40,
de reproducir exactamente lo que es un sistema comunista como el cubano. Entonces llegó un momento en que yo dije, si yo creía en esto, mientras yo creía en esto me era fácil trabajar en la inteligencia y defender el sistema. En el momento en que yo me di cuenta de que era una gran mentira, repito, me desprecié a mí mismo. Entonces, en aquel momento que pensé desertar, yo nunca, y el gobierno americano lo sabe, yo no vine a los Estados Unidos cuando vine hace 33 años a quedarme, yo vine porque le pedí a los americanos, específicamente a la CIA, que fue quien me ayudó a desertar, que me ayudaran a acabar con Fidel Castro y con la dictadura cubana. Vine con esa intención. Y después terminé, como todos, muchos de los que están aquí, como el señor Suárez y como tantos otros que llegaron hace tantos años, como los familiares de María, que llegaron cuando ella estaba recién nacida. O sea, la vida los llevó a quedarse aquí muchos años. Entonces, ese fue el proceso. Empecé siendo marxista, terminé despreciando el marxismo, pero conozco el comunismo, a mí nadie me lo puede contar. Y he vivido, por cierto, con mi trabajo profesional todavía, que después de haber sido consultor durante más de 10 años de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, estoy en el sector privado de investigaciones de seguridad hace 20 años y viajo mucho por América Latina y el Caribe. He visto pobreza, si conocía antes he visto pobreza, he visto miseria, pero recuerdo siempre una cosa, en el lugar más pobre de América Latina puedo encontrar a la gente luchando, es donde menos comunistas he visto, en los lugares más pobres, y la gente luchando por estar mejor, soñando con que pueden tener un futuro mejor, teniendo libertad religiosa, que bueno, ahora en Cuba hay cierta libertad religiosa. En la Cuba que yo crecí, ser religioso era ser un apestado. O sea, entonces, por lo tanto, el comunismo es la cosa más terrible. Ese fue mi proceso y bueno, le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber podido rehacer mi vida y así fue como llegué a este país y aquí estamos. Qué paradoja, la información, tu trabajo como oficial de inteligencia, la cercanía con el sistema, conocer las entrañas fue lo que te hizo asquearte. María Enrique, muchísimas gracias por la conversación de esta tarde. Venga. Sí, no, yo quería decir que yo tengo una gran admiración por Enrique, que nosotros nos conocimos en un programa de televisión aquí en Miami cuando invitaron a Enrique a hablar. ¿Eso qué haces tú casándote con un espía, sobre la hombre? penetración de Cuba en las organizaciones de salud y que Enrique es mi esposo. Lo sé. No sé si el público lo sabe. Y no es Matajari. Bueno, a ver, vamos a tomar un pequeño receso. Al volver tenemos 2 mesas importantísimas, no se las pueden perder. Está el gran Orlando Luis Pardo Lazo con sus invitados, está Gloria, está... ¿Quién está? Está Ciel, está... ¿Quién más? Está Eliezer Ávila, ahí está. No se olviden de eso, pequeño receso y los vemos aquí en 20 minutos.